Los invitamos a seguir pendientes de la información de nuestro municipio visitando www.desdegranada.com. Estás viendo Paus TV, nuestro canal, nuestra cultura, nuestra identidad. Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a todos los televidentes de nuestro canal local Paus TV, bienvenidos a este espacio desde la Casa de Inclusión, compartiendo y aprendiendo. Para nosotros es un gusto volver a acompañarlos, volver a llegar hasta sus hogares para compartir temas que tienen que ver con la inclusión social, con la discapacidad y que entre todos vayamos conociendo, tomando más conciencia sobre este tema y sobre todo convirtiéndonos en un municipio inclusivo. Entonces en el programa de hoy vamos a hablar sobre la discapacidad visual. Para ello nos acompaña Marta Lucía Hoyos, ella es docente de la Casa de Inclusión. Profe, muy buenas noches y bienvenida a este espacio. Muy buenas noches, Judy, buenas noches a mis compañeros que están acá compartiendo y aprendiendo y a todos los televidentes que nos sintonizan en estos momentos. Bueno, nos acompaña Jessica Noreña, ella es coordinadora del programa de inclusión. Jessica, muy buenas noches y bienvenida a este espacio. Muy buenas noches, Judy, muy buenas noches para todos, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Y tenemos a Armando Salazar, él es granadino. Armando es una persona muy conocida por todos acá en el municipio de Granada, porque siempre lo hemos seguido de alguna manera de cerca y pues digamos que su testimonio siempre nos impacta y nos llena de mucha alegría, de mucha esperanza, de mucha como de mucho orgullo también de todo lo que Armando ha logrado. Entonces Armando más adelante nos va a estar contando pues también como un poco más de su historia, pero nos alegra muchísimo que en este espacio nos pueda acompañar. Armando, buenas noches y bienvenido a este espacio. Claro que sí, muy buenas noches para todos los televidentes. En esta noche, mi nombre, como lo dice Judy, es Armando Salazar. Actualmente acompaño algunos procesos de inclusión social, en este caso sobre discapacidad visual y sobre baja visión, y en el tema fuerte pues que manejo en estos momentos hace parte de las nuevas tecnologías. Y también hay cositas pues que trabajo sobre el sistema braille para algunos chicos con discapacidad visual. Bueno, con Armando podemos tener como el mayor ejemplo de lo que queremos lograr en estas, pues digamos que con este programa, ¿cierto? Del impacto que se quiere lograr, porque como ya lo hemos dicho, la condición de discapacidad se puede dar por diferentes razones. En este momento hay personas pues estamos personas que de pronto no tenemos condición de discapacidad, pero que en cualquier momento eso puede pasar, ¿cierto? Por un accidente, por algo puede ocurrir, ¿cierto? Y con Armando hemos reflejado todo lo que él ha podido lograr, ¿cierto? A lo que le apuntamos al tema de la inclusión social, de cómo él ha logrado superarse, de cómo ha logrado definitivamente hacer su carrera, ser un hombre profesional, ejercer la profesión que estudió, y aparte de que ha logrado pues como ese enfoque desde lo profesional, también como desde su saber apoya y aporta a muchas personas de nuestro municipio y de otros lados, ¿cierto? Porque también desde su parte muy personal ayuda, hace voluntariados. Entonces pues definitivamente es un ejemplo vuelvo y digo, de lo que queremos lograr con estos programas. Pero más adelante entonces conversaremos un poco más con Armando. Empecemos por conocer un poco qué es la discapacidad visual. Jessica, contémosle a todos nuestros televidentes. Sí, antes de ahondar en la discapacidad visual, me gustaría hablar un poco sobre el tema de discapacidad sensorial. Cuando hablamos de discapacidad sensorial nos estamos refiriendo a los sentidos, específicamente a la visión y a la audición. La discapacidad sensorial se origina por un daño neurosensorial que puede generar ceguera total, en este caso que vamos a hablar de discapacidad visual o baja visión. La discapacidad visual es la disminución o pérdida total del sentido de la vista. Una persona ciega es aquella persona que no le llega ningún tipo de imagen, ningún tipo de luz, ningún tipo de definición al cerebro para que éste lo decodifique. Y una persona con baja visión es aquella que presenta restos visuales
pueden ser así sean muy mínimos, pero que le llegan haces de luz al cerebro y ese lo puede decodificar. Bueno, Jessica, importante que ya, pues que empecemos por ese tema, ¿cierto? De saber sobre el tema sensorial y ya como esto pues también se va teniendo como sus diferentes como clasificaciones, ¿cierto? Y es también interesante, profe, que le contemos a nuestros televidentes cómo se da el tema de la discapacidad visual, ¿cierto? ¿Qué lo puede generar o por qué circunstancias se da? Bueno, la discapacidad visual sí se puede generar en varias partes. Primero, la prenatal, que es previa al nacimiento, o sea, antes del nacimiento, y puede ser por herencia o o congénita. También tenemos la perinatal, que sea en el momento del nacimiento, y tenemos la postnatal, que sea a lo largo de la vida. Entonces, ¿qué puede ser? Por un trauma, por una enfermedad o también por la vejez. Bueno, ahí vamos teniendo en cuenta esto y como yo lo decía inicialmente, ¿cierto? Es algo que en cualquier momento a cualquier persona pues le puede pasar, ¿cierto? En este momento pues las personas que tenemos visión en cualquier momento puede que no la tengamos y eso hace una gran diferencia también entre quien nace con la discapacidad visual a quien la adquiere, ¿cierto? Es muy importante empezar también como a tener en cuenta esas dos, pues como estas dos tendencias porque de eso depende también como los ajustes razonables que se puedan implementar, ¿cierto? Eso, entonces una persona que nace ciega pues no alcanza como a percibir ninguna imagen. Eso, ninguna imagen visual. Entonces, si una persona que nació ciega le habla de pronto que de un color rojo o que de una flor, ellos no tienen como esa percepción. No es lo mismo una persona que perdió la visión, pues que vio durante un tiempo. Entonces ya cuando uno le habla de algo, ellos ya se hacen la imagen en la cabeza. Exactamente, ya uno tiene de cierta manera pues como la imagen hecha en su cerebro, entonces ya la relaciona, ¿cierto? Ya uno entra a relacionar ciertos aspectos o ciertas cosas que se le hablan y diferente a la persona pues que desde su nacimiento, ¿cierto? Desde ese mismo momento pues no puede ver, entonces es importante tenerlo en cuenta a la hora, como siempre hablamos, de trabajar con las personas en condición de discapacidad, ¿cierto? Porque desde digamos que la condición que se pueda tener, siempre hay mucho potencial y mucho por dar, pero somos nosotros quienes debemos tener la capacidad o las herramientas para poder hacer el trabajo de la manera adecuada, ¿cierto? Entonces también desde cómo llegamos en el lenguaje, pues en las diferentes circunstancias, ¿cierto? Y aquí entra un tema muy importante que es el tema de ajuste razonable, ¿cierto? También que vayamos pues como interactuando para que la gente también entienda qué es esto. Si ustedes tienen de pronto alguna claridad también por ir haciendo, pues nos pueden ir como compartiendo, ¿cierto? Que tenga que ver pues como con el tema de la discapacidad visual. Entonces, Armando, contémosle a todos nuestros televidentes qué es un ajuste razonable, qué es eso. Claro que sí. Antes de explicar un poco en qué consiste un ajuste razonable, es importante mencionar que de estos nuevos enfoques, por decirlo así, de inclusión social, de educación inclusiva, en fin, se requieren de ciertas acciones que permita que las personas puedan participar de igualdad de condiciones en estos espacios, en muchos espacios culturales, recreativos, educativos, en la misma salud, en la misma sociedad, dentro de las mismas relaciones humanas. Pero porque se da todo este tema de las barreras que encuentra una persona con discapacidad al participar de todos estos escenarios, entonces se hace necesario generar ciertas cosas que hagan que esas personas no sean excluidas, por decirlo así, a causa de esas barreras. Entonces por eso nace inicialmente el término de ajustes razonables, mencionado desde la Convención de las Personas con Discapacidad, mencionado desde las mismas necesidades de las personas con discapacidad. Entonces hablamos de ajustes cuando nos referimos a herramientas, dispositivos, modificaciones, acciones incluso, que se realizan
para que la persona pueda participar en igualdad de condiciones, es decir, en este caso, para que se supla, por ejemplo, ese sentido de la vista, o para que se potencie, por ejemplo, la visión en el caso de aquellas personas que tienen restos visuales, o que en este caso llamamos con baja visión. Vamos a mencionar como algunos ejemplos. Un cierto ajuste razonable puede ser, por ejemplo, las mismas personas. Un ajuste razonable puede ser una persona que simplemente me está ayudando a cruzar la calle, ya que dado el tráfico que hay, por ejemplo, entonces no la puedo cruzar solo yo como persona ciega. Entonces el ajuste razonable va a ser esa persona que me va a ayudar a cruzar la calle, no siendo... Perdón, Judy, no siendo ese ajuste que la persona esté detrás mío todo el tiempo, sino únicamente cuando ya se cumplió con esa función, ya ahí el ajuste razonable ya termina de ser pues como necesario. Por eso el ajuste razonable lo llamamos razonable, porque se da de acuerdo a la necesidad de cada persona. Armando, me parece muy importante que en este preciso momento, pues que hablamos como de que la persona puede ser un ajuste razonable, también que usted nos cuente y nos explique también uno a veces cómo hace para abordar desde el respeto, desde el no hacer sentir mal, o sea, de hacerlo de la forma correcta, porque uno a veces, como por ciertos, lo hablábamos al inicio, ¿cierto? Uno tiene como ciertos paradigmas o ciertos perjuicios, y uno a veces como que por de pronto no ofender o no hacer sentir mal, uno a veces no sabe cómo actuar, ¿cierto? Entonces, pues Armando, digamos que en oportunidades que hemos tenido de conversar o de estar en talleres, Armando siempre le explica a uno cómo es la forma como correcta de hacerlo. Y si estamos hablando de ajuste razonable, que queremos un municipio inclusivo, una sociedad inclusiva, pues empezar también por explicar en este espacio, entonces, cómo sería esa forma adecuada para uno, Armando, poder prestar su ayuda sin vulnerar y sin invadir el espacio personal del otro. Claro que sí, es bien importante eso, porque están de pronto los dos extremos, y los dos extremos es que de pronto esa ayuda en ese momento sea de pronto innecesaria, o antes al contrario, que de pronto la persona sea como indiferente, por decirlo así, a las necesidades que tiene la persona en ese momento. Entonces yo lo primero que diría, y siempre hago énfasis como en esto, es en no temer en acercarse a la persona y preguntarle. Yo sé que el desconocimiento, muchas veces el desconocimiento entre nosotros está, y si nosotros, pues, ¿qué hacemos cuando nosotros no conocemos algo? Preguntar, indagar, ¿cierto? Entonces no debemos tenerle temor a acercarnos y preguntarle, ve, usted de pronto necesita que le ayude a cruzar la calle, usted necesita que le ayude a tal cosa, y preguntarle cómo lo puede hacer. Si nos hablamos de ese tema de guiar a una persona con discapacidad, se puede preguntar cómo es que se guía a una persona con discapacidad. Si uno la tiene que coger de la mano, si es la persona con discapacidad visual la que debe poner la mano en el hombro de la persona, que en este caso es lo correcto, pero siempre y cuando la persona pues lo requiera en ese momento, porque uno puede ser muy independiente y decir, no, yo voy allí al parque, pero yo ya me sé el camino, ya puedo llegar sin ninguna dificultad. En ese caso pues ya ahí se acercó y le preguntó a la persona y no hubo ninguna dificultad. Entonces yo creo que lo primero es no temer de todas formas ese asunto de preguntar, de si de pronto se usan los términos mal en ese momento, pues de pronto preguntar, pues yo cómo debo tratarlo a usted, como tal, como persona, o como una persona ciega, o como el cieguito, que muchas veces se trata también así, pero yo sé que muchas veces se hace de pronto por ese desconocimiento, y a veces de pronto la lástima que la idea no es generar como esas connotaciones aquí en estas cosas pues que estamos haciendo, y en esta visibilización que nosotros estamos teniendo en este momento como personas con discapacidad, como sujetos con discapacidad, como personas que también estamos aportando ahí a la sociedad. Entonces, más de vernos como este asunto de la lástima del cieguito, vernos como, no, la persona que es profesor, la persona que es profesora, la estudiante de psicología, en fin, ¿cierto? Como tal, por esas acciones que uno se está visibilizando entonces en la comunidad. Entonces yo pienso que principalmente es eso. Bueno, Armando, súper claro. Entonces
Me parece muy importante lo que dice con el tema de que lo que queremos sí es evitar ese tema de la lástima, ¿cierto? Que definitivamente estos programas nos sirvan para aprender, para botar el miedo, y como dice Armando, si no conocemos, si no sabemos, pues preguntemos, indaguemos, busquemos las opciones y las estrategias para poder llegar pues a las personas y hacerlo de una manera adecuada. Armando, ¿qué otros ajustes razonables entonces tenemos? Claro que sí. Bueno, entonces dentro de esos ajustes razonables que hablábamos en el asunto de las personas, ya pasamos a otro tema fundamental también y que nos permite una mayor inclusión, por ejemplo, dentro de la sociedad, son las herramientas o los dispositivos, ¿cierto? Nosotros como personas con discapacidad visual debemos utilizar unas herramientas muy específicas, por ejemplo, para el acceso a la educación, el asunto de la lectura y la escritura, por ejemplo, es bastante importante y ese ajuste razonable que nosotros tenemos desde que empezamos nuestra etapa escolar, es bien importante. Y en este momento tengo conmigo un libro que se encuentra en el sistema Braille, que fue, digámoslo así, patentado, perfeccionado por Louis Braille, una persona que perdió la visión en el francés, perdió la visión a causa de un accidente que tuvo en el lugar de trabajo de su padre. Entonces él ingresa a un colegio de ciegos y en ese momento las personas ciegas utilizaban un sistema muy distinto para la lectura más que todo, y eran las letras en alto relieve, pero las letras tal y como ustedes las conocen, las letras en tinta que llamamos. Entonces eso pues de pronto se podía para la lectura, pero ya para la escritura pues sí era más complejo. Entonces ya este sistema hace que, digamos, ya la forma de escribir y la forma de leer pues sea un poco más rápida por parte de nosotros, y que nosotros mismos de forma autónoma podamos coger un cuaderno, coger la pizarra y punzón, que se llaman los materiales con los que escribimos, y poderlo hacer. Y con nuestros dedos, ya después de ciertas actividades que hacen, por ejemplo, en el caso de una persona que nace con la discapacidad visual, debería tener desde muy pequeña. Yo, en mi caso, por ejemplo, yo la tuve desde los 2, 3 años, ya empezaron como a mostrarle a mi familia cómo yo debía comenzar a aprender, a utilizar el tacto para reconocer objetos, para identificar formas, no sé, para llegar después a reconocer a través del tacto ya unas diferencias tan sutiles, tan pequeñas como es el leer, por ejemplo, el braille. Si yo le doy este libro en braille a una persona que no conoce el sistema, va a poner las manos sobre los puntos que están ahí, va a sentir como un montón de puntos realmente. Entonces, no vamos a entender nada, claro, entonces esa sensibilidad que uno adquiere en los dedos realmente para escribir debe ser muy trabajada, muchos años de trabajo realmente. De hecho, bueno, hay casos exitosos de personas que, por ejemplo, pierden la visión. De hecho, tengo un amigo que estudió lengua castellana y perdió la visión a los 20 años, y ya más o menos después de unos 3, 4 años de rehabilitación aprendió a leer y escribir braille muy bien. Entonces, digamos que se hace desde muy pequeño, pero si se hace desde ya más adulto es un poco más complejo. Más complejo, un proceso, pero se puede hacer. Acá Armando, sí. La profe Martica muy juiciosa trajo el punzón y el tablero, sí, y la pizarra. El punzón y la pizarra. Listo, entonces, sí. Para que, profe, lo mostremos bien, para que todos nuestros televidentes puedan ver cómo es el mecanismo, cómo funciona la herramienta, y da el resultado da el resultado que estamos observando. Por ejemplo, aquí estoy en este momento, bueno, no sé si se alcanza a ver, sí. Este también entonces se encuentra, me dicen que está en braille y en tinta, entonces la persona que ve también puede acompañarnos igual con la lectura. Si yo, por ejemplo, leo aquí, recuerda, estoy leyendo, entonces la persona que ve puede comprobar que ahí también dice efectivamente recuerda, ¿cierto? Entonces, estos libros se imprimen, digamos, en imprentas especiales, que lo que hacen es imprimir la parte en tinta que está escrita en el sistema convencional y en el sistema braille. Sin embargo, digamos que el uso del sistema braille
lastimosamente, y yo digo lastimosamente porque ha sido pues ya, de hecho se usa muy poco por las personas con discapacidad visual, aunque muchos, incluyéndome a mí, lo preferimos aún. De hecho, pues agrego aquí, o sea, yo por ejemplo pasé la universidad leyendo en braille en mi examen de admisión, por ejemplo, yo terminé en la Universidad de Antioquia y yo hice mi examen en braille y en ese sistema fue el que pasé. Pero lastimosamente, por ejemplo, el uso de otras tecnologías ya han dejado un poquito al lado el sistema braille, precisamente por la interacción con las personas que no tienen ninguna discapacidad visual, más que todo como por eso, y también porque el usar el sistema braille implica, por ejemplo, mucha cantidad, por ejemplo, de hojas. Un diccionario pequeño puede ocupar tranquilamente unos 30 o 40 libros en braille. Esa es la comparación que normalmente uno hace. Pero bueno, con lo que Armando nos va contando y nos va relatando, da una pauta como muy importante, y es: cuando Armando tenía sus 2 años, empezaron con su familia todo el proceso, ¿cierto? Porque como siempre lo hemos hablado, en este y en todos los aspectos de la vida y de la formación de un niño, la familia es indispensable, ¿cierto? La familia, claro, es el pilar y el centro. Entonces, Armando afortunadamente contó con su familia para apoyarlo en el proceso y a que empezaran a identificar, y es lo que siempre... En ocasiones somos reiterativos con lo que decimos, ¿cierto? Pero es que, o sea, que de verdad se nos quede grabado en el alma y en donde tenga que quedarse, que si nosotros al interior de nuestra familia tenemos una persona en condición de discapacidad, es parte de nuestra familia prepararse, aprender, buscar las herramientas para poder acompañar y buscar también los espacios como la casa de inclusión, como las personas que conocen y manejan el tema. Por ejemplo, en el caso de Armando, creo que Martica fue docente, le enseñó y ya vemos hoy en día que antes Armando enseña. Entonces también como se van dando esas generaciones de quienes enseñan, aprenden, y después estas personas también enseñan. Entonces qué bonito lo que se va dando, y que pues realmente lo hagamos posible, ¿cierto? Que no nos cerremos, que no nos bloqueemos pues como frente a estas situaciones, sino que por el contrario busquemos estrategias y herramientas para hacer el apoyo adecuado, y pues que la persona después tenga su autonomía y pueda hacer pues las cosas como con la tranquilidad. Ya imagínense Armando, o sea, ve el libro, ya sabe perfecto, pues yo ahí ya que recuerda, pues ya súper, mejor dicho, todo, lo deja uno impresionado. No, y de hecho estos procesos son bien interesantes, de lo que usted mencionaba ahorita, Judy, por ejemplo, la profe Marta, o sea, desde que yo era pequeño, 6, 7 años recuerdo, no solo el asunto de enseñarme el braille, sino también el asunto del desplazamiento. Sé que todavía hay personas, porque ya me conecto con muchas poblaciones del país y del mundo, por ejemplo, muchas personas que viven todavía muy lejos de las zonas urbanas y todavía no tienen acceso ni siquiera a estos dispositivos básicos, porque esto es lo básico. Lo que tengo aquí en este momento, el libro, el ábaco, que no he hablado de él todavía, lo que mostramos ahorita, la pizarra y el punzón, es lo básico que un niño debe tener para comenzar su proceso educativo. Es lo básico y ni lo único ni lo básico, porque obviamente se requieren de otras cosas, pero esto es como lo más importante para por lo menos lectura, escritura y matemáticas. Entonces ese desplazamiento, por ejemplo, a las zonas que en mi caso, por ejemplo, era el desplazamiento de una vereda. Entonces yo fui muy afortunado de tener esto desde pequeño, de tener todas estas herramientas, gracias a Vuelve y Juega, la familia, ¿cierto? Jessica, ibas a... Sí, que bueno, eso específicamente para una persona, para un niño ciego, o sea, debe ser de lo primero que debe ir incluido dentro de su kit escolar. Ya para las personas con baja visión, el cuento es un poco más diferente, porque no todas las personas con baja visión deciden aprender el sistema braille, o no sé, o están interesados, o por X o Y motivo de acceso a él no lo pueden tener. Entonces
Ahí empieza a jugar otros factores como son los cuadernos con líneas en alto contraste, el color de la hoja, si el niño necesita una hoja blanca o si el niño necesita una hoja beige, y así, o sea, teóricamente a ti unos autores te dicen, tú necesitas de acuerdo a tu condición ciertos contrastes y ciertas adaptaciones, pero nada mejor que la persona para saber lo que realmente necesita para su desarrollo. O sea, que sea como autónomo y decida cuál es como por el proceso por el que quiere aprender, profe Gas. Bueno, sí, también en la escuela, pues uno que tiene que hacer con los niños que tienen baja visión, lo que dice Jessica, es ubicar a los niños en las primeras sillas. También trabajarle con la letra macrotipo, letra más grande para que ellos la alcancen a ver. Y también poner pues de pronto un niño que lo esté acompañando para que ellos sean como más independientes y aprendan. Qué importante y qué interesante que tengamos esto en cuenta. Pero mira, yo quiero hacer una observación referente a mi experiencia y a eso. Tal vez no siempre el hecho de ponerte a ti enfrente sea la mejor opción, porque independientemente de que tú estés enfrente, lo que es en mi caso y en base a mi experiencia, no te va a garantizar que vas a alcanzar a ver al tablero, porque cuando hablamos de baja visión, hablamos es de un porcentaje muy mínimo de visión. Entonces ese porcentaje, si no tenemos nuestros ajustes razonables, como lo es en mi caso un lente de contacto y unas gafas que complementan la fórmula del lente de contacto, no voy a alcanzar a ver al tablero. Por ejemplo, en mi caso, con mis ajustes razonables, mi máximo de visión es de 3 metros a distancia. O sea, es más como fomentar esa ayuda hacia el otro, promover en los niños a que le ayuden, no a que le hagan, sino a que le ayuden, a que apoyen a su compañerito con discapacidad, pero siempre como enseñarles, bueno, tú le estás ayudando a él hoy, pero o sea, eso no hace que esta persona sea o aprenda menos que tú, solamente que necesita un apoyo para recibir la información que tú estás recibiendo a través de tus ojitos. Es que acá vuelve y juega el tema de que no todos nos medimos de la misma forma, ¿cierto? Todos tenemos experiencias diferentes y, como decía Jessica, la forma, pues en el caso de ella tiene un grado de baja visión, ¿cierto? Pero otra persona puede tener uno que no sea tan alto o que sea incluso más alto que el que tiene Jessica, ¿cierto? Exacto. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo diagnosticada baja visión severa, o sea, es muy alto, tengo unos trastornos muy complicados, soy un caso difícil, como dirían por ahí. Pero también conozco el caso, por ejemplo, el de las personas albinas, que ellas con sus gafas o con su lente de contacto únicamente alcanza a ver hacia el tablero, o como una persona con cataratas que le pueden corregir su condición. La persona que tiene miopía degenerativa es como ir en ciertos periodos de tiempo mirando y analizando cómo va su visión, qué tanto se ha deteriorado, esto y lo otro. Una persona con glaucoma, por ejemplo, es mirar y cuidar mucho el tema de las periferias, porque el glaucoma hace que se afecte las zonas periféricas. Y lo que es en el caso de la retinitis pigmentosa, antes la persona ve por la zona periférica y no ve de frente. Es como la vida misma te va enseñando qué adaptaciones, qué ajustes razonables son los más prudentes. Es como volver al llamado de que nosotros, pues en el caso, por ejemplo, de los docentes, en el caso de la familia, en el caso de las instituciones que trabajamos con personas en condición de discapacidad, somos guías, protectores y acompañantes, ¿cierto? En ningún caso inhabilitando el que haga sus cosas, el que tenga pues como su forma de ser y de desarrollarse pues como libremente, pero sí muy desde el acompañamiento, porque cada caso es diferente, cada caso es particular y dependiendo cada caso, pues uno busca el ajuste razonable que se acomode, ¿cierto? Que si le funciona el estar en la primera sillita de la escuela, perfecto. Si de pronto necesita entonces
aparte de estar en la primera sillita, las gafas, entonces esa es la manera en la que hay que hacerlo. Si aparte de estar en la sillita y con las gafas, pero de todas maneras así no logra hacer el proceso, entonces bueno, lo que la profe decía, el compañerito que esté ahí al lado, que acompaña, ¿cierto? Y que también es muy importante porque desde la escuela vamos concientizando a los niños del proceso de acompañamiento, ¿cierto? Porque los niños por, digamos, como por arte de magia no saben o no conocen, pero nosotros somos quienes, los adultos responsables, quienes los hacemos conscientes y también les vamos como estimulando en ellos ese proceso de que acompañemos. Solidaridad, exacto. Y igual todo en esa vida empiezas desde casa. Tú haces por el otro lo que tú ves que tus papás hacen por el otro. Entonces, o sea, la familia es un factor fundamental, tanto en el caso de la persona con discapacidad como en la persona sin discapacidad. Exactamente, en cualquiera de los sentidos. Pero bueno, Armando, entonces continuemos contando más sobre los ajustes razonables. Usted nos decía que tenía el abaco, que no nos había contado de él. Claro, no, y hay muchísimas cosas en cuanto a herramientas que podemos mencionar. La verdad es que a veces pienso que, por ejemplo, me pasa mucho que a veces me concentro mucho hablando en cuanto a las herramientas, por ejemplo, para discapacidad visual, y a veces nos quedamos un poquito atrás con el tema de baja visión. Y yo sé que el tema de baja visión también tiene bastantes herramientas, bastantes también tecnologías, por ejemplo, incluso para aumentar, por ejemplo, esos restos visuales. Pero bueno, entonces el abaco es un elemento muy indispensable cuando normalmente a los niños se les comienza a trabajar matemáticas, tengan discapacidad o no, se comienza a trabajar con un abaco que lo llamamos el abaco abierto. Es el típico abaco que conocemos de 10 cuentas, que tienen, no recuerdo en este momento cuántas líneas son, pues son 6. Y es el abaco con el que aprendemos a contar, ¿cierto? A sumar, hacer como operaciones pequeñas. Pero en este momento, para discapacidad visual, se usa el abaco cerrado, también se llama el abaco japonés, en este momento no recuerdo el nombre exacto, pero lo que hace este abaco es que nos permite realizar las 4 operaciones básicas. No tiene las 10 cuentas en cada eje, porque cada una vale cierta cantidad de números. Por ejemplo, en la parte de abajo, no sé pues ya si se alcanza a visualizar, porfa. En la parte de abajo tenemos 4 cuentas, tenemos 4 rueditas. Esas 4 rueditas van a equivaler una unidad cada una, si las empezamos a contar pues desde el lado derecho. Y tenemos 4. Y en la parte de arriba tenemos una que está solita, que equivale al número 5. Ahí tendríamos las cuentas de 0 pues a 9. Ya aumentaríamos dependiendo decenas, centenas, en fin, cada una de las líneas pues que están ahí. Entonces este abaco, si bien a mí me gusta mucho pues utilizarlo por la rapidez, realmente yo adquirí pues digámoslo así muy buena velocidad en hacer las operaciones, nos permite hacer las 4 operaciones y de hecho creo que hay adicionalmente por ahí algunos manuales para trabajar el tema de radicación y de logaritmación. Entonces son para matemáticas bastante interesante que un niño aprenda desde pequeño, un niño ciego, que aprenda desde pequeño a utilizarlo. Entonces ese es el elemento fundamental para la parte de matemáticas, aunque como complemento a lo de matemáticas, yo lo trabajé también un poco, y es el utilizar el alto relieve que llaman. Y el alto relieve simplemente se utiliza una plancha que hace que cuando yo pueda dibujar, pueda ya luego tocar con mis dedos la forma que tienen, no sé, las letras, los números, diferentes dibujos, en fin. De hecho tengo una amiga que estudió licenciatura en matemáticas y de esa forma era que presentaba la parte de los trabajos. Bueno, Armando, usted también nos contaba, pues, digamos que ya en ese aspecto tenemos pues como claridad de que hay unos elementos que se necesitan para el ámbito educativo, pero usted también nos hablaba que usted ahora es como conocedor y maneja mucho el tema de las TIC, ¿cierto? De los pues medios tecnológicos que también tienen pues como sus ajustes razonables y nos ayudan. Entonces, contar también como un poquito de cuáles son.
que conozcamos sobre sí, eso. hablemos un poco sobre ese tema entonces. Y el tema de los ajustes razonables para los dispositivos tecnológicos consiste en la modificación, o no más bien modificación, sino adaptación más bien de programas o de herramientas también que nos ayudan a las personas con discapacidad visual, baja visión o ciegos a acceder a la tecnología. Temas como por ejemplo el computador, utilizando por ejemplo un lector de pantalla, y que un lector de pantalla es simplemente un programita que cuando vas manejando el computador, en este caso con el teclado, una persona ciega puede escuchar todo lo que aparece en la pantalla. Nos va a leer los iconos del escritorio, de las carpetas, internet, nos va a leer cada una de las cosas que escribamos en Word, por ejemplo, nos va a leer el correo electrónico, en fin, nos va a permitir navegar, como dicho, pues en internet. Mientras que para baja visión, por ejemplo, está un programa que hace que magnifique la pantalla, se llama Zoom Test. Ese programa, Zoom Test, lo que hace es permitir, incluso pues Jessica me corregirá o me complementará con este asunto, y lo que hace es agrandar por ejemplo la letra, utilizar diferentes contrastes en cuanto por ejemplo colores, cómo se ve la pantalla. Sí, entonces esto es lo que hace pues el tema del computador, el lector de pantalla, y estas opciones las tienen también los celulares, también para el tema de la ampliación de la letra y la lectura como tal de pantalla. Es un dispositivo que va leyendo todo lo que va uno haciendo. Exacto. Incluso los iconos, ¿cierto? Sí, el Zoom-Text tiene también lector de pantalla. Fuera de hacer la función de magnificador y cambios de contrastes, también nos permite leer los iconos, señalar y hacer otras muchas funcionalidades, cambiarle el fondo a la pantalla. Es muy interesante y la verdad es que nos ha facilitado muchísimo la vida, y es un programa que apenas el MINTIC lo sacó este 2020. Y por ejemplo, hablando de un ajuste razonable que podamos empezar a implementar nosotros, ¿cierto? No solo que ustedes tengan herramientas y que busquen, sino que nosotros también como sociedad inclusiva, cómo aportamos y cómo hacemos. Entonces, por ejemplo, si yo voy a hacer una carta para la Casa de Inclusión, ¿cierto? Que la va a recibir Jessica, entonces yo debo hacerla con un tipo de letra más grande para que Jessica lo pueda leer y apreciar de la mejor manera, ¿cierto? O por ejemplo, en el caso de Armando, nosotros tenemos pues como un grupo de WhatsApp y a veces envían por ejemplo información que es más difícil digerir por ejemplo en programas, ¿cierto? Entonces es más factible hacerlo a través de una foto, Armando, ¿sí? Sí, por ejemplo, el ejemplo típico del WhatsApp, por ejemplo, es la foto. Cuando se envía la foto, la idea es que obviamente si esa información es muy importante, se comparta también un texto que complemente la foto. Ya, por ejemplo, para los emoticonos, los programas ya están diseñados para leerlos, pero el tema de fotos, en ese caso sí, es necesario, es un ajuste razonable y se relaciona mucho, Judy, con el asunto de los videos, ¿sí? Si por ejemplo yo estoy, y un ajuste razonable que tiene también que ver con la disposición de las personas, y es que yo estoy en un evento con ustedes y proyectan un video que está sin audio, por ejemplo, que no tiene ninguna voz que lo complemente. Entonces, ¿qué se debería hacer en este caso? Que la persona pues se sienta al lado mío y me empieza a describir qué se observa en el video. Aunque ya hay otras estrategias que obviamente ya requieren presupuesto y tiempo, que es el tema de audiodescripción, que eso hace parte también de una nueva herramienta que se utiliza mucho en películas. Bueno, mucho no, se utiliza, bueno, el caso más típico es Netflix. Todos tenemos, o la mayoría de pronto, algunas personas que nos estén viendo tengan Netflix, ¿cierto? Entonces en Netflix aparece una categoría que se llama audio descriptivo. Simplemente hay una voz que va narrando la parte visual, cómo están vestidos los personajes, si aparece un letrero en la pantalla, en fin. Vea qué interesante, para pues estar también viendo las películas a partir de ese órgano sensorial que se desarrolla más, ¿cierto? Que es el oído. Entonces, en este caso, la clave
pues para las personas que tienen la pues ceguera total, ¿cierto? Sí. Es la audiodescripción, ¿cierto? Sí. Pues como una de las claves fundamentales. Y para quienes tienen baja visión, entonces los macrotipos. Macrotipos, los magnificadores de pantalla, sí, exacto. Bueno, importante, ya vamos teniendo nosotros también herramientas y conocimiento para saber cómo trabajar y cómo hacer pues también como ese proceso de acompañamiento. Armando, no sé si de pronto hayan otros ajustes razonables pues por mencionar. Bueno, no, lo que pasa es que ajustes razonables como tal hay muchos, pero es importante mencionar, por ejemplo, el tema de la movilidad, no lo ampliamos mucho hace rato. Pero el tema de la orientación y movilidad para nosotros es fundamental, porque nosotros, por ejemplo, nos gusta salir de vez en cuando hasta viajar incluso, bueno, no se puede tanto estos días por el tema de la protección que cada uno debe tener, pero digamos en nuestra vida cotidiana, salir, o sea, realmente uno no siempre va a depender de una persona para poder movilizarse, en nuestro caso, sino por ejemplo el poder utilizar herramientas desde las más básicas y sencillas, como lo es el uso del bastón, hasta herramientas más tecnológicas como el uso de un GPS con orientaciones de voz, por ejemplo. Que yo sé y tengo amigos que tienen baja visión que hasta utilizan, por ejemplo, esas herramientas a veces para poderse orientar. O sea, tienen sus restos visuales y todo, pero por ejemplo, no sé, pues Jessica ahí me corregirá, un asunto de que de pronto se esté desplazando en Medellín y haya un letrero, por ejemplo, con el nombre de un edificio, entonces puede que a veces las señales no estén tan adecuadas para una persona con baja visión, por ejemplo, para poderse orientar. Sí, exactamente, Armando. Además que el bastón de las personas ciegas y con baja visión es de colores diferentes. Sí. Y adicionalmente, gracias al avance de la tecnología, ya muchos bastones cuentan con GPS. Ah, súper interesante. Entonces, imagínese. Yo creo que el problema es el costo, pero sí. Pero lo importante es que hay. Sí. Lo difícil de acceder a él, pero exacto. Sí. Para quienes de pronto tienen la opción, pero si no, por ejemplo, como Armando lo decía, el bastón es una herramienta muy útil y pues que digamos usted la tiene ahí y la puede manejar. Hay otros casos pues que uno acá en Granada no, pues digamos que yo creo que no hemos visto mucho, ¿cierto? Pero de pronto cuando uno viaja o algo, que las personas tienen como su perro guía, ¿cierto? Sí, que es como claro. otra de las herramientas y ahí me parece muy importante, Armando, que digamos también ¿qué no debemos hacer, cierto? Porque uno ve un perrito y ¡ay, tan lindo! Y empieza pues a tocarlo o a hacer. Entonces claro. También que compartamos qué no debemos hacer nosotros para no dañar el proceso. Claro, no, lo que yo conozco del tema de los perros guía es que, bueno, primero el perro en ese momento cuando está con la persona no es una mascota, eso es lo primero que hay que tener en cuenta, ¿cierto? En ese momento no es una mascota, es una persona que está brindándole y prestándole un servicio a la persona con discapacidad visual, prácticamente está haciendo los ojos de una persona con discapacidad visual. Entonces en ese momento la idea es no distraer al animalito, ¿cierto? Entonces no tocarlo en ese momento, preguntarle de pronto primero a la persona, porque ellos utilizan un arnés y ese arnés ya los perritos están entrenados para que cuando tengan ese arnés ellos sepan que en ese momento están en trabajo. Ya cuando le quitan el arnés, lo sueltan, ya ellos están como en su función de pronto de acompañantes, de mascotas, en fin, ¿cierto? Y ya pues sí es mucho más fácil, pero lo que no se va a hacer precisamente es eso. No es tampoco que decir no, que temerles o algo, no, realmente los perros guía están como su nombre lo dice, guías para orientar a una persona, porque ellos muchas veces ya tienen como en su mente esos recorridos que la persona hace, aunque la persona es la que va llevando el perro, si bien de pronto él le ayuda a esquivar obstáculos, la persona ciega es la que va llevando pues el perro como tal, pero en ese momento no se debe distraer. Yo creo que es lo principal. Y si no, aplicamos la que Armando nos enseñó al inicio del programa, que mejor dicho no hay pérdida con esa. Sí, preguntamos eso, claro que sí. Cierto, la básica, preguntamos a la persona, ¿puedo tocar el perrito? Ah, no, en este momento no, listo, ya entendemos. Si de pronto está descansando, pues ya sabemos que entonces si nos autorizan, pues se puede hacer, ¿cierto? Armando, claro sí. ¿Le parece si pasamos a escuchar el testimonio
de Santiago Cardona Pérez. Él es estudiante de licenciatura en Educación Física de la Universidad Luis Amigó y además de eso es entrenador físico y deportista con baja visión. Entonces él también nos va a contar un poquito de su experiencia, de todo ese proceso también que ha ido logrando y pues su proceso también como formativo. Entonces los dejamos con el testimonio de él. Hola, mi nombre es David Santiago Cardona Pérez, soy una persona con baja visión, discapacidad visual, debido a un tumor que me dio cuando estaba pequeño en el cerebro. Este me dañó el nervio óptico completamente del ojo derecho y me afectó en gran medida el ojo izquierdo. Voy a comentarles un poco acerca de mí. Yo soy tecnólogo en entrenamiento deportivo, me encanta la actividad física y el deporte. Ahora mismo estoy estudiando la carrera profesional en actividad física y deporte en la Universidad Católica Luis Amigó. Les voy a comentar un poco cómo ha sido mi experiencia en cuanto al estudio en esta universidad y en cuanto a la carrera que estoy en este momento realizando. Siempre desde el principio en la universidad tuve una gran aceptación por parte de los profesores y se dieron mucho a trabajar conmigo. Afortunadamente no me pusieron muchas barreras ni muchos problemas en este tema y debido a esto pues me ha ido muy bien, gracias a Dios. Han habido algunas dificultades en el tema, sobre todo de cómo leer los documentos. Debido a mi carrera hay muchos libros con imagen y pues como bien sabemos pues esto se nos dificulta un poquito pues, ver estos dibujos, pero yo he contado con el apoyo de mi mamá, gracias a Dios. Ella me ha ayudado mucho en la parte de escribirme esos dibujos y los profesores también se han puesto pues como en son de ayudarme, de colaborarme, de describirme en lo más posible las imágenes, lo que muestran en el tablero. Esto siempre y cuando se habla con ellos desde el principio de los semestres. Eso es la estrategia que yo he usado. Y en cuanto a los documentos, siempre pedirles el favor de que por favor me los pasen de manera digital, para yo así poderlos leer con mayor facilidad en el computador. El tema de los exámenes es un tema realmente que desde el colegio, a mí los exámenes siempre me los han hecho de manera verbal. Es decir, los profesores sacan un tiempo extra de la clase, del examen de los demás compañeros, o incluso a veces en el mismo examen de los compañeros, y me hacen las preguntas y yo les contesto las preguntas pues de manera verbal. En esta parte no ha habido mayor dificultad. Mi carrera requiere de empezar prácticas desde el segundo semestre y gracias a Dios pues las prácticas las empecé, me fue muy bien. Estuve en prácticas en un colegio en Bello y me fue excelente, muy bien todo el trabajo que se hizo allí pues en este colegio. El acompañamiento de los profesores ha sido muy bueno, nunca he tenido como una dificultad en cuanto al tema de que me dejen solo, de que en algún momento no me dan algún apoyo que yo requiera ni nada por el estilo, y esto pues me tiene muy contento, me parece muy bueno porque pues sabemos que nosotros como personas con discapacidad encontramos muchos obstáculos en la vida y en diferentes ámbitos de nuestra vida, en la parte laboral, en la parte del estudio. Entonces el tener esta oportunidad que Dios me dio en este momento de estudiar esta carrera en esta universidad me ha encantado, me ha llenado de muchas experiencias positivas para mí, de muchos conocimientos, y que más que yo estoy estudiando lo que me gusta, lo que me apasiona, que es el deporte. Eso es como por parte del estudio lo que yo pronto puedo contarles un poquito. Las estrategias siempre se deben hablar al principio de comenzar en la época de estudio, sea el semestre
o lo que sea pues que estemos estudiando, tener bien claros los puntos en los cuales se nos dificultan las cosas para hacer énfasis en ellos y llegar a acuerdos con los profesores de cómo podemos realizar ciertos cambios, ciertos ajustes para poder que nosotros podamos realizar estos trabajos de manera adecuada. El tema de que este trabajo está muy complicado o bueno, esto es muy visual, no lo puedes hacer, eso no, nunca yo lo he considerado de esa manera. Sí han habido algunos aspectos que realmente por mi parte visual no he podido desarrollar bien, pero ahí es donde entra uno a pensar una estrategia, a mirar cómo puede uno solucionar ese obstáculo que se le presenta a uno, qué se puede hacer, qué podemos cambiar, se le propone al profesor y el profesor pues acepta y de esa manera presenta uno los trabajos. Muchísimas gracias y que estén muy bien. Los invitamos a seguir pendientes de la información de nuestro municipio visitando www.desdegranada.com. Estás viendo Baos TV, nuestro canal, nuestra cultura, nuestra identidad. Agradecemos a Santiago por compartirnos su experiencia, por contarnos todo su proceso. Entonces, para ir ya dando fin al programa, es como que Martica, Jessica y Armando nos compartan esas recomendaciones finales, pues para que tengamos en cuenta y que tengamos muy presentes. Entonces, profe, empezamos. Bueno, entonces es de pronto sí cuidarnos mucho lo de la vista. Igual pues se dice que la visión se va perdiendo pues muchas veces es en el transcurso de la vida, entonces tener como mucho cuidado con ella. Igual pues cuando nosotros en nuestros hogares tengamos personas ciegas, debemos de mantener siempre las puertas o bien abiertas o bien cerradas. También cuando vamos a cambiar, cuando cambiamos algún objeto de lugar en la casa, también le debemos de estar diciendo a la persona, se le cambió, para que ellos no se vayan de pronto como a dar un golpe, a porrear, y para que no se desubiquen dentro del mismo hogar. Importantísimo. Jessica. No, pues yo quiero hacer es una recomendación general, es más que todo a que las personas no teman el hecho de preguntarle a una persona por su condición, a indagar más sobre los temas referentes a discapacidad visual, que es un tema demasiado amplio. Por ejemplo, muchas personas se catalogan con discapacidad visual solo por el hecho de utilizar gafas, y eso no es así. Es importante que consulten con especialistas y que sea un optómetra, un oftalmólogo o ya un especialista en baja visión el que les den el diagnóstico de persona con discapacidad visual. El hecho de usar gafas no significa tener una discapacidad visual. Muchas gracias, Jessica. Y Armando, ¿qué recomendación final nos deja? Bueno, la recomendación que doy principalmente, y en este caso voy a hacer mucho énfasis en el tema de las familias. Si de pronto usted como familia tiene una persona con discapacidad visual, con baja visión en sus casas, no repriman a esa persona para que realice sus sueños y para que haga lo que quiere. Para que haga lo que quiere me refiero a que si le gusta el tema de la música, si le gusta el tema del deporte, no se vayan a tener de pronto esos prejuicios de que, ay, entonces yo cómo voy a hacer para que ella corra, para que ella juegue fútbol, de pronto se me cae, de pronto se me aporrea, ¿cierto? Dejar como esos sueños volar también para que pueda la persona también ser autónoma. Si tiene una persona con discapacidad visual en sus hogares, permitir que desde pequeñas o que en este momento, en la edad que tengan, puedan participar de las labores del hogar, puedan aportar también en este sentido y tengan también no solo ese espacio para hacer estas actividades, sino también de opinión, porque es simplemente de pensar, no, es que yo tengo allá una persona con discapacidad visual, pero pobrecito, pues él no ve, entonces ¿qué va a hacer? No, sino pensar también en esa persona que también tiene algo para aportar como en esa sociedad familiar.
Adicionalmente yo quiero aportar que cuidemos mucho nuestros ojos, porque uno en cuestiones de segundos se puede quedar ciego. Cuando sientan un malestar que nunca antes habían sentido en un ojo, cuando tengan demasiada irritación o cuando sientan como si tuvieran algo metido en el ojo, hágase en revisar de un especialista, que esos pueden ser síntomas de que la visión se está perdiendo. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Aquí voy a entonces como a unir, pues que lo hablaba Jessica y la profe Martica, de cuidar la visión. Muchas veces, o mejor dicho, hoy en día estamos expuestos a tecnologías, a luces del computador, del celular, a las mismas lámparas donde estamos, y todas estas generan irritación a nuestros ojos, ¿cierto? Porque el ojo no está como preparado para tanta luz que recibe. Entonces vamos donde el especialista porque nos arde el ojo, porque nos irrita y nos manda gafas, pero no las compramos porque qué pereza ponernos gafas, porque es que qué pereza para estarla llevando para un lado y para el otro, y ahí descuidamos entonces ese factor tan importante. Entonces, que no nos dé pereza hacer algo por nuestra salud, que no nos dé pereza llevar las gafas o estar en seguimiento y en control, sabiendo que es por nuestro propio bien y por nuestro bienestar. Y también uno, lo que dice Armando del tema de las familias, y es no transferir los miedos que tengamos en el entorno familiar a la persona. Si ella siente todo el potencial y toda esa energía y esas ganas de salir adelante y hacer muchas cosas, hay que apoyarla, porque miren a Armando, o sea, si no hubiera recibido de pronto apoyo de su familia, si no hubiera tenido quien lo acompañara, no contaríamos hoy acá con un profesional, un licenciado en educación especial, que además de eso en este momento es estudiante de una maestría en educación y que es docente en un colegio de la ciudad de Medellín. Entonces, si doña Estela o su familia hubieran dicho no saquemos a Armando, dejémoslo en la casa, no lo apoyemos, entonces no tendríamos a la persona que hoy tenemos acá. Entonces, miren la importancia de como familia apoyar, de permitir que ellos descubran, que busquen sus sueños, y la tarea que siempre les queremos transmitir con este programa. Nosotros les contamos un poco sobre los diferentes tipos de discapacidad, sobre los ajustes, pero queda la tarea en las familias, en buscar apoyo, ¿cierto? En los docentes o en las personas que desde las instituciones trabajamos con personas en condición de discapacidad, también en buscar esos ajustes razonables y en hacerlo más incluyente, y en general en toda la sociedad, de acompañar, de apoyar y no ser nosotros un obstáculo para que ellos cumplan los propósitos que tienen, ¿cierto? Sino por el contrario, siempre ser un puente. Eso, Judy, que seamos protectores y no sobreprotectores, que es que a veces la sobreprotección es la que lo limita. Qué importante. Pues de todas maneras agradecerles mucho por estar en este programa. Creo que estamos un poquito pasados del tiempo, pero pues ameritaba que conociéramos un poco más de esto, y como les decimos, sigan ustedes investigando. Está la Casa de Inclusión Senderos de Esperanza para que allí vayan, pregunten, personas como Armando, Jessica y la profe Marta, que tienen mucho conocimiento sobre este tema y sobre todo lo que tiene que ver con discapacidad, y están allí para atender sus dudas, sus inquietudes y para asesorarlos y acompañarlos también dentro de este proceso. Entonces, este es el objetivo de este programa, desde la Casa de Inclusión, compartiendo y aprendiendo, y que definitivamente traspase esta relación a través de la televisión y se convierta en una relación más cercana, donde realmente desde la Casa de Inclusión se pueda acompañar a sus hogares. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en este espacio, a Alexander, que nos acompañó en el control, y a todos ustedes por estar también conectados en este programa. Muchas gracias y feliz noche. Estás viendo Paus TV, nuestro canal, nuestra cultura, nuestra identidad. Los invitamos a seguir pendientes de la información de nuestro municipio visitando www.desdegranada.com.